En la historia de la guerra, solemos recordar a generales, soldados y grandes batallas. Pero hoy vamos a hablar de un héroe improbable, uno que no portaba rifle, no hablaba idioma alguno, y aún así salvó vidas en el infierno de la Primera Guerra Mundial. El sargento Stobie, el único perro ascendido oficialmente a rango militar, un símbolo de lealtad, valentía y heroísmo que desafió toda lógica en el campo de batalla. Stobie no nació en un cuartel ni fue entrenado por el ejército. Era un perro callejero, pequeño, mestizo, probablemente un Boston Terrier, que vagaba por los jardines del campus de la Universidad de Yale en julio de 1917, mientras miembros del 102º Regimiento de Infantería entrenaban. El perro se quedó por allí viendo cómo los hombres se ejercitaban, y un soldado, Robert Conroy, se encariñó con el perro. Los soldados lo adoptaron como mascota, pero fue el soldado Conroy quien lo entrenó de manera informal en obediencia básica y disciplina. Su vínculo fue inmediato y profundo. No solo lo alimentó y protegió, sino que comenzó a entrenarlo de forma casi instintiva. Stobie aprendió a responder a señales, a reconocer rangos por los uniformes, y de forma sorprendente, a realizar el saludo militar, un gesto que terminaría cautivando a oficiales. Stobie no fue elegido por el ejército fue elegido por Stobie. En un tiempo donde la disciplina y el orden lo eran todo, este pequeño perro callejero rompió cada norma sin disparar un solo tiro. Mientras los soldados entrenaban marchas y formaciones, Stobie observaba, imitaba y aprendía, convirtiéndose en parte integral del campamento. El día que llegó el momento de embarcar para partir hacia el frente, Conroy subió a bordo con Stobie escondido. Al desembarcar en Francia, escondió a Stobie bajo su abrigo. Cuando fue descubierto por el oficial al mando, Stobie respondió ejecutando su saludo entrenado en el campamento. Este gesto de disciplina militar desarmó la intención del oficial de ordenar su expulsión, resultando en una concesión especial que permitió a Stobie permanecer con la unidad. Su presencia levantó la moral de la tropa. En una guerra que se avecinaba brutal y deshumanizante, Stobie se convirtió en un recordatorio viviente de hogar y humanidad. Así, sin órdenes escritas ni ceremonias oficiales, Stobie dejó de ser un perro abandonado para convertirse en mascota, compañero y símbolo del 102º Regimiento de Infantería. Aún no había pisado el campo de batalla, pero su destino ya estaba sellado. No iba a ser un espectador de la guerra, iba a formar parte de ella. En el frente occidental, Stobie no tardó en demostrar que no era una simple mascota. Stobie sirvió con el 102º Regimiento de Infantería en las trincheras de Francia durante 18 meses y participó en 4 ofensivas y 17 batallas. Entró en combate el 5 de febrero de 1918 al norte de Soissons, y estuvo día y noche, durante un mes, bajo constante fuego enemigo. Aprendió a reconocer el sonido de la artillería y con su fino oído podía escuchar los obuses silbando en el aire antes que los humanos. Llegó a ser muy hábil haciéndole saber a su unidad cuando tenían que ponerse a cubierto. Se refugiaba antes de los bombardeos y alertaba a los soldados con ladridos antes de que cayeran los proyectiles. En más de una ocasión, ese instinto animal permitió salvar vidas segundos antes de que las explosiones destrozaran las trincheras. Pero su mayor contribución fue algo aún más crucial. Stobie alertaba a su unidad de ataques con gas venenoso antes de que los humanos pudieran olerlo. El gas mostaza y otros agentes químicos no solo mataban, sino que aterrorizaban. A diferencia de las balas o la artillería, el gas no se veía venir. Avanzaba lentamente por las trincheras como una neblina silenciosa, quemando los pulmones desde dentro. Muchos soldados no lograban colocarse la máscara a tiempo, y segundos de retraso podían significar una agonía larga y dolorosa. En ese escenario, la capacidad de Stobie para reaccionar antes que los humanos se convirtió en una ventaja vital en el campo de batalla. Gracias a su olfato, salvó decenas de vidas, despertando a soldados dormidos y permitiendo que se colocaran las máscaras a tiempo. Para los hombres del 102º Regimiento, Stobie no era solo un compañero fiel, sino una barrera viva entre ellos y una muerte invisible. En su primer año de batalla, Stobie resultó herido por gas. Tras recuperarse,
Regresó con una máscara de gas especialmente diseñada para protegerse. Al volver al campo de batalla, su habilidad se volvió aún más refinada. Los soldados confiaban en él. Cuando Stovey reaccionaba, todos sabían que la muerte estaba cerca. Las trincheras de la Primera Guerra Mundial eran un auténtico infierno en la tierra. Barro hasta las rodillas, ratas alimentándose de cadáveres, piojos, enfermedades y un olor permanente a pólvora y muerte. Viviendo bajo la amenaza constante de la artillería enemiga. En ese entorno deshumanizante, la presencia de Stovey no solo fue útil, sino vital para la moral de la tropa. En abril de 1918, durante un asalto para tomar un pueblo, Stovey fue herido en la pata delantera por una granada de mano lanzada por los alemanes en retirada. Fue enviado a la retaguardia para su recuperación, y al igual que hacía en el frente, ayudó a levantar la moral entre los heridos. Cuando se recuperó de sus heridas, Stovey volvió a las trincheras. Ya lucía entonces 2 bandas de herido en combate. Pero quizás su papel más importante fue psicológico. En un lugar donde el miedo y la desesperación eran constantes, Stovey ofrecía algo que ningún arma podía proporcionar: esperanza. Los soldados hablaban con él y encontraban consuelo en su lealtad silenciosa. En las trincheras, Stovey no era solo un perro, era uno más del pelotón. Uno de los actos más legendarios de Stovey ocurrió durante una patrulla nocturna. Un espía alemán intentó infiltrarse en las líneas estadounidenses para intentar mapear las trincheras aliadas. Stovey lo detectó, lo atacó, y lo derribó al suelo mordiéndole las piernas hasta que llegaron sus compañeros humanos y lo capturaron. En una guerra donde la información era tan valiosa, un solo espía podía costar cientos de vidas. Por esta hazaña extraordinaria, Stovey fue ascendido oficialmente al rango de sargento. Un perro, con rango militar real. Un reconocimiento único que selló su lugar en la historia militar como el perro que literalmente capturó a un enemigo en combate. Stovey sirvió durante 18 meses y participó en 17 batallas importantes. Recibió múltiples medallas, entre ellas medallas francesas, condecoraciones estadounidenses y el reconocimiento directo del general John J. Pershing. Incluso fue recibido por presidentes de Estados Unidos tras la guerra. Además de sus medallas oficiales, Stovey fue reconocido de manera informal por las mujeres de un pueblo que fue liberado por el ejército estadounidense. Las mujeres del pueblo le hicieron a Stovey un abrigo de gamuza donde le colocaron sus numerosas medallas. En una época donde el valor se medía en sangre y sacrificio, Stovey rompió todos los esquemas al convertirse en un emblema viviente del espíritu del soldado estadounidense durante la Gran Guerra. Tras el conflicto, Stovey regresó a casa como una celebridad. A menudo encabezaba muchos desfiles por todo el país. Se convirtió en un símbolo nacional del sacrificio militar. A comienzos de 1921, Conroy asistió a la Universidad de Georgetown, y Stovey lo acompañó convirtiéndose en la mascota del equipo de fútbol americano de la universidad. Stovey animaba al equipo de fútbol americano y en los descansos empujaba la pelota alrededor del campo para deleite de los aficionados. Stovey murió mientras dormía en 1926. Su cuerpo fue preservado y hoy se exhibe en el Museo Nacional Smithsonian de Historia estadounidense. El sargento Stovey no entendía de banderas, ideologías ni fronteras. Solo conocía una cosa: proteger a su familia, los soldados. En un mundo dominado por la destrucción, un pequeño perro callejero demostró que el heroísmo no entiende de especies. Si te gustó esta historia increíble, dale like, suscríbete y activa la campana. Esto fue Exploradores de la Historia 360.